Muy buenos días, estudiantes. Vamos a continuar nuestro trabajo con lo que vendría a ser las Fuerzas Armadas, o por ahí también lo conoce como el cuarto militarismo. Bueno, eh, antes de entrar a explicarles un poquito este panorama, vamos viendo acerca del pronunciamiento de Tacna y sobre el plan Tupac Amaru. Bueno, cuando hablamos del pronunciamiento de Tacna, es decir, casi a finales de los años del periodo que gobernaba Velasco, las fuerzas armadas y policiales no entraron un poquito en descontento con el gobierno de este régimen de Velasco, que lo trabajamos en el gobierno anterior, y van a emitir una especie de malestar, de manifiesto, y van a acusar al general Juan Velasco Alvarado de eh, alinearse un poco con lo que vendría a ser el marxismo y el comunismo, ¿no? Porque recuerden ustedes que durante el gobierno de Velasco se iniciaba justamente las nuevas ideologías de izquierda y nacerían justamente ahí algunos partidos políticos, ya que más tarde pues son las bases, serían las bases para que más tarde se forme, por ejemplo, el MRTA o Sendero Luminoso, ¿no? Empiezan bonito así con Patria Roja, pero se supone que Velasco era justamente un anticomunista y sin embargo, en el transcurso de su gobierno fue aceptando mucho de estas ideologías marxistas que son pues bastante radicales. Además, en su proceso, por ejemplo, de expropiaciones que yo les había mencionado, recuerden ustedes pues que expropia, por ejemplo, grandes empresas norteamericanas y las estatiza. Todo este acontecimiento hizo pues que Estados Unidos se enfade con nuestro país y sobre todo pues nos dé prácticamente quizás no una sanción tan severa, simplemente nos recorta lo que vendría a ser las inversiones extranjeras y esto era como consecuencia pues prácticamente una pequeña ruptura con el país norteamericano. Entonces, ¿qué hizo Velasco? Velasco tuvo que, claro, si Estados Unidos ahora ya no quiere saber nada conmigo y más bien me he ido contra sus empresas, ¿de quién crees que se va a aliar? ¿Quién va a ser el país pues fuerte, ¿no? De aliado que el Perú necesitaría? ¿Quiénes eran los más poderosos en esos años 60, 70? Habían dos, ¿se acuerdan ustedes? Que los hemos estado trabajando bastante. La Unión Soviética, efectivamente, chicos. Entonces, con este descontento, este quiebre con los norteamericanos, Velasco toca la puerta a la URSS y este pues nos responde, ¿no? Y prácticamente no tanto que podamos decir pues formaría parte de la Guerra Fría, simplemente empezamos a tener bonitas relaciones, ¿no? Con este país y tanto es así pues que nos empieza a ayudar, ¿no? Ya que nosotros habíamos eh, rotos palitos con los norteamericanos. Nos envían, por ejemplo, tanques, nos envían autobuses, ¿no? Que quizás ustedes quizás habrán visto pues algunos de estos ejemplos ya buses de los años 70 que son prácticamente traídos de la misma Unión Soviética. Bueno, entonces este clima justamente no comunista se establece aquí en el Perú. Por estas razones, algunos integrantes de las Fuerzas Armadas no estaban de acuerdo con estos acontecimientos, ¿no? Es decir, romper vínculos con los norteamericanos y tener vínculos con los de la Unión Soviética. Por eso deciden sacar del poder a Velasco y van a otorgar la oportunidad entonces a Francisco Morales Bermúdez, ¿no? Quien tendrá que continuar el trabajo que hacía buscar el objetivo de las Fuerzas Armadas, en este caso, que era pues desde un inicio, tener pues prácticamente el control, estatizar, ¿no? Dentro de esto pues ya se habían formado, por ejemplo, grandes empresas estatales netamente peruanas, por ejemplo, como Aeroperú en los medios de comunicaciones, Cider Perú en la parte de los centros mineros. Entonces, muchos de estos
de estas empresas, ¿no?, ya expropiadas del gobierno anterior, pasarían a manos ya del Estado. Y Bermúdez inicia entonces con el gobierno del Plan Tupac Amaru, que es prácticamente lo mismo que se estaba haciendo en la anterior. Inclusive Velasco tenía pues el nombre de Plan Inca, ahora es Plan Tupac Amaru, que al final es la misma cosa. Entonces, durante este gobierno, Francisco Morales Bermúdez, ¿no?, todo pues el nuevo personaje de que va a tratar de cambiar la cara, ¿no?, esa imagen pues perversa que estuvo en el gobierno de Velasco. Por lo tanto, él va a dar a conocer pues todo lo que había hecho el gobierno anterior. La clásica pues de todo presidente, ¿no?, que es un poco incapaz o quiere hacer lo que le da la gana. Echar la culpa, y así hasta el día de hoy seguimos viviendo con los gobiernos echando la culpa, recordando todo lo que se hizo y prácticamente no solucionan los problemas para que se les ha designado. Entonces, en pocas palabras, también se iniciaría pues el desmantelamiento paulatino de las primeras medidas tomadas del gobierno anterior. Y aquí, ¿no?, lo más cínico, lo más hipócrita, dice que permitió que retornaran de los pobrecitos políticos que habían sido exiliados, por ejemplo, como Aya de la Torre. Claro, permitió el retorno de estos políticos, pero durante su gobierno hizo algunos hechos inhumanos considerados así, que ya les voy a contar un poquito, ¿no?, que vendría a ser el famoso Plan Cóndor, ¿ya? Eso lo voy a contar un poquito más adelante, ¿sí? Pero bueno, te decía pues acá cínico, ¿por qué? Porque justamente no vengan, ¿no?, los deportados que prácticamente son opositores siempre a un régimen, pero yo voy a hacer de las mías también aquí. Por lo tanto, se aplicó entonces una nueva severa política de ajustes, ¿no?, durante su bendito Plan Tupac Amaru. Empezaría pues con algunos proyectos como por ejemplo la producción del acero, la creación de empresas mineras relacionadas pues a extraer justamente este producto, ¿no? Se crea por ejemplo Cyber Perú, que ya les había mencionado, además de las centrales hidroeléctricas como por ejemplo el Mantaro. Algunas obras, la nueva legislación de la prensa, ¿no?, donde probablemente pues le va a poner algunos libertades o límites, pequeñas empresas y comunidades mineras para ser justamente un poco impulsadas. Se establece la ciudadanía pues ahora a partir de los 18 años. Algunos hechos importantes, por ejemplo, la creación del departamento de Ucayali. En el año 1979 ya se crea pues es el año, mejor dicho así, de nuestros héroes del Pacífico, ¿no?, como se va nombrando a partir de esas fechas hasta el día de hoy. Se crea la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. Esto es parte de su trabajo, de su gobierno. Y ahora yo les comento lo que les decía, ¿no? Fue un gobierno tan hipócrita y cínico que supuestamente permitió, ¿no?, a los opositores, pero de manera clandestina él participa juntamente con la Argentina en ese famoso Plan Cóndor, que consistía justamente en apresar y perseguir a los opositores políticos y, ¿no?, habían armado un plan de la muerte. ¿En qué consistía esto? Pues, ¿no?, los llevaban presos, ¿no?, así de maneras escondidas, y los subían, pues, ¿no?, a un avión, y el avión, pues, ¿no?, estaba en el aire y desde el aire lanzaban a sus opositores políticos, ¿no? Entonces, por eso de ahí yo le decía, ¿no?, qué tal cinismo de este presidente, y que si ustedes pueden investigar un poquito más acerca del Plan Cóndor, que estaba hecho así de la mano con algunos dictadores de Latinoamérica, ¿no? Es decir, Argentina, por ahí en los años 70, 70 y tantos. ¿Se acuerdan ustedes que trabajamos uno de los argentinos, Rafael Videla, ¿no? Entonces, juntamente con este presidente, hacían estos actos inhumanos, persiguiendo en este caso a los políticos, ¿no? Entonces, ¿de qué forma se hablaba pues de acá de otorgar libertades? No había, definitivamente eso no existía.
Y para ir un poquito terminando también de este gobierno, él va a convocar, ya bueno, ¿no? Sabiendo todos estos acontecimientos que pasaba, tiene que convocar elecciones y lo hace hacia el año 1977, anuncia que va a haber elecciones y por supuesto se va a dar. Pero antes de las elecciones, él va a modificar la constitución del año 1900, la constitución anterior a esta, ¿no? Es decir, va a crear en el año 1979 una nueva constitución donde, por supuesto, está todo el panorama estatista y se va agregando, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas, como por decirlo así, nuevamente se retoman las libertades, yo no sé qué libertades pues estaban plasmadas ahí. Además, sigue siendo pues el estatismo, ¿no? Quien va a tener como característica esta constitución del año 1979. Y por último, podríamos mencionar pues que esta constitución va a ir de alguna manera pues de la mano hasta los años 90, ¿no? Que va a ser modificada. Bien chicos, entonces hasta aquí sería la parte del gobierno de las Fuerzas Armadas y luego ya en el año 1980 entraría a gobernar nuevamente el arquitecto Fernando Belaúnde Terry.